El siguiente indicador o metodología para evaluar programas, proyectos, es el valor del dinero en el tiempo en cuanto a la tasa interna de retorno, tasa interna de rendimiento. Esta tasa es aquella tasa de interés que iguala el valor actualizado de los ingresos y los egresos de programas, proyectos. En otras palabras, es la tasa de interés que hace el valor actual neto igual a cero. Y ahí ustedes pueden ver la fórmula de cómo se aplica. Finalmente, en materia de programas y proyectos de salud animal, uno de los ratios, uno de los indicadores más utilizados es la relación beneficio-costo o costo-beneficio, que básicamente mide el índice de rentabilidad y surge de esta razón entre el valor presente de los beneficios anuales y el valor presente de los costos. Para que podamos tener una visión más clara de los indicadores o metodologías antes vistas, vamos a enfocarnos en un programa o un proyecto de salud animal. Y aquí lo que voy a explicar es importante desde el punto de vista de cómo se separa respecto a otros proyectos u otros programas. En materia de sanidad agropecuaria, el indicador más importante, o la variable, perdón, no indicador, la variable más importante por el lado del beneficio, lo constituye todas aquellas pérdidas que son evitadas o todos aquellos costos que son evitados gracias al programa o el proyecto en mención. Cuando nosotros consideramos un proyecto de inversión X, qué sé yo, la construcción de un almacén, para decirlo de alguna manera, y ese es el proyecto que vamos a desarrollar, y ese almacén lo que vamos a tener es una acumulación de productos. Cuando yo mido los ingresos, por lo general me voy a referir por el lado de ahorros en vía costos. Si de repente yo tengo un proyecto que está relacionado con el desarrollo de un nuevo producto industrial, yo veo por el lado de los beneficios cuáles son los ingresos incrementales que yo alcanzo gracias a este proyecto. Pero en los agrosanitarios, lo interesante es que donde yo me enfoco especialmente son en las pérdidas evitadas. Porque como sabemos, un proyecto de salud animal, por ejemplo de vacunación contra una enfermedad, la peste porcina clásica o la fiebre aftosa, por lo general yo no voy a tener una tasa incremental de ingresos. Los podría tener. Pero lo más importante ahí no va a ser eso, sino lo más importante es que sigo este plan de vacunación para evitar las pérdidas que me provoca la peste porcina clásica o cualquier otra enfermedad, fiebre aftosa en este caso. Entonces, por el lado de los beneficios, los componentes van a ser, claro, cualquier aumento en la cantidad o en el valor, pero de manera especial, las pérdidas evitadas. Y por el lado de los costos, lo que nosotros vamos a tener son los gastos que se incurren en el programa o proyecto, pero de tipo incremental. Entonces veamos estas llamadas pérdidas evitadas. Este es un ejemplo en salud animal. ¿Qué pueden ser pérdidas evitadas? Bueno, pérdida evitada es la muerte de los animales. ¿Cuánto vale eso? Pérdida evitada es la pérdida de peso. ¿Cuánto me ahorro en pérdida de peso? Puede ser disminución en la ganancia del peso, deficiente conversión de alimentos, disminución en número de crías producidas. Entonces, los valores que provoca esto, la disminución en la calidad de la carne, de la leche, se vuelven realmente en valores que forman parte de los beneficios del proyecto para su evaluación.
De igual manera, por ejemplo, la disminución en la vida productiva, reducción en la calidad de productos, pérdidas de productos debido a contaminación que puede darse, pérdida de animales de trabajo, de compañía, pérdida de fauna y flora, daños al medio ambiente. De repente yo tengo la introducción de una especie invasora, ¿sí? Y esta especie invasora, qué sé yo, por ejemplo, el caracol gigante de África, que provoca daños en la agricultura, pero increíblemente grandes, es una especie invasora. Una manera de calcular el beneficio de un proyecto para erradicar o para controlar este caracol sería exactamente valorar las pérdidas que provoca o puede provocar desde el punto de vista del ecosistema. ¿No? Entonces trato de evaluar eso, darle un valor a eso. Y por supuesto, en el caso de salud animal, es bien importante los daños a la salud humana, que por lo general para las evaluaciones se ocupan los daños llamados no mortales, es decir, si estamos hablando de una zoonosis, entonces yo quiero calcular, o debería tratar de calcular, cuánto de eso significa para la salud pública en un momento determinado, para el ser humano, los trabajadores que, por ejemplo, salen afectados. Eso trato de valorarlo, cuánto se gasta en medicina, honorarios médicos, etcétera, etcétera. Aquí luego vemos la parte de los costos. Ya vimos la parte de los beneficios, ahora veamos la parte de los costos. Los costos de un programa de salud animal, por ejemplo, o un proyecto de salud animal, pues lógicamente es todos los costos y todos los gastos que yo incurro en el proyecto en sí, ¿verdad? Eso es lo que yo voy a valorar: honorarios veterinarios, gastos de vigilancia, gastos de laboratorio, costos de inspección de cumplimiento, etcétera, etcétera, costos de vacunación. Bueno, aquí están una serie de ejemplos, ¿no? Esto no es en esta gráfica todos los que uno debe considerar, sino que está en función del proyecto o del programa en particular que estemos analizando. Bueno, ¿cuánto es el periodo de tiempo que se analiza, por ejemplo, una relación beneficio-costo? ¿Para cuántos años yo hago el análisis? Bueno, normalmente se consideran que en programas y proyectos de salud animal, sanidad vegetal, los periodos pueden andar entre los 10 y los 15 años. ¿Qué tasa de interés o tasa de descuento vamos a ocupar? Eso va a depender del programa o del proyecto y de los criterios técnicos que puedan estar detrás, pero es muy común utilizar la tasa del 12%.